Entonces tenemos claro que primer paso ponemos la polaridad, segundo paso la referencia y por último analizamos cómo están dándose las corrientes, siempre de negativo a positivo. ¿De acuerdo? Entonces ya analizamos esta parte de acá. Viene la corriente así, no se va por acá porque le repele, y si se va por acá porque acá la atrae, ¿no es cierto? Entonces de igual manera para esta fuente tengo un polo negativo, ¿sí? Entonces de aquí, según mi referencia y lo que está sucediendo en la realidad, va a salir una corriente, un flujo de electrones, va a venir así, llega a este nodo y dice, ahora, ¿por dónde me voy? ¿Sí? Entonces, ¿para acá me iré? No, porque acá tengo negativo, por lo tanto me están repeliendo. Entonces los electrones dicen, ah, ya, por allá no me voy porque está medio raro, está peligroso. Mejor me voy por este lado. ¿Por este lado qué pasó? Sí, me están atrayendo. ¿De acuerdo? Vamos a esta fuente. Esta fuente salen por acá los electrones por el negativo. Llegan a este nodo y se pueden ir para acá, que es positivo, o para acá, que es positivo, para cualquiera de los dos lugares. ¿De acuerdo? Entonces no pasaría nada en este caso, porque de negativo se siente atraído para acá o para acá. Simplemente se va a dividir la corriente. De esa manera nosotros llegamos a incluir cómo está fluyendo la corriente. Entonces la corriente 1 llega a este nodo, ¿no es cierto? Y no se va para arriba, sino se va para acá. Y de igual manera acá hay una corriente 2 que está saliendo, ¿sí? Y llega a este nodo y se va para acá. Entonces la corriente 1 más la corriente 2 se transformaron en corriente 3 que se siente atraída por el polo positivo. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera yo dispongo mis corrientes, ¿sí? También recordemos que la corriente es la misma en toda una rama. ¿De acuerdo? Por lo tanto la corriente I3 va a ser la misma en toda esta rama. Recordemos el concepto de rama, que una rama es un segmento de circuito que se encuentra entre dos nodos. Entonces voy así, así, así y llego acá. Por lo tanto la corriente 3 está en 0,5 ohmios, en 1 ohmio y en la fuente de 4 voltios. La corriente I2 estaría en toda esta rama, que está entre dos nodos, y la corriente I1 estaría en toda esta rama, que también son dos nodos, ¿no? Muy bien. Por ende también podemos llamarle malla 1 a toda esta sección y malla 2 a toda esta sección de acá, con la referencia real. Este ejercicio lo vamos a hacer con la referencia real. Muy bien. Dicho esto, podemos comenzar la aplicación. Primera ley de Kirchhoff. Ley de corrientes. En un nodo, las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. En este nodo, solo me fijo en el nodo. Veo que ingresa la corriente 1 y la corriente 2, por lo que ya habíamos dicho cómo estaban fluyendo los electrones, y sale la corriente 3. Por lo tanto, I1 más I2 es igual a I3. Ya tengo una ecuación, facilito, qué chévere. Esto de la electricidad está muy interesante, ¿no? Saqué una ecuación de la nada, facilito. Solo sabiendo un concepto. Muy bien. Ya aplicamos primera ley de Kirchhoff, tenemos una ecuación y tres incógnitas. Necesariamente debemos encontrar dos ecuaciones más. ¿De dónde van a salir esas ecuaciones? Pues en este caso van a salir de la malla 1 y la malla 2, por la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas, ¿no es cierto? La malla 1, utilizando ley de Ohm, no se olviden, voltaje es igual a I por R, corriente por resistencia. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Kirchhoff me dice que los voltajes suministrados en una malla son igual a los consumidos en esa misma malla, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo utilizo la ley de Ohm para que mediante las resistencias que tengo como dato, obtener un voltaje al multiplicar por la corriente que incide en esa resistencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces los voltajes suministrados, los podemos poner aquí. Voltaje de suministro. Esto que les pongo en azul es como una ayuda, ¿no? Suministro es igual al voltaje de consumo que estoy consumiendo. Suministro, no se olviden, son fuentes y consumo son resistencias en su mayoría. Vamos a ver las fuentes. En la malla 1 tengo la fuente de 3 voltajes y la fuente de 3 voltios, perdón, y la fuente de 2 voltios, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver si es que son positivas o negativas. ¿Cómo vemos si son positivas o negativas? Esto depende de la corriente y si es que esta corriente que está fluyendo por mi elemento está a favor o en contra de mi referencia.
Mi referencia en este caso es antihoraria. La corriente 1 también está fluyendo de manera antihoraria, pero la corriente 2 está fluyendo de manera horaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, los elementos que tengan corriente 1 van a ser positivos y los elementos que tengan corriente 2 van a ser negativos en la malla 1. Recordemos que estamos trabajando solo en la malla 1. Entonces olvídense de la malla 2 por el momento. Entonces aquí vamos a ponerle malla 1 bien grande para que se note eso. Pero, dime. Ya. Repito, la corriente se ve si es positivo o negativo el voltaje que está fluyendo en cualquiera de estos elementos por la corriente que se da en cada uno de estos elementos. Entonces vemos que en esta rama tenemos la corriente 1, ¿no es cierto? Y esta corriente 1, por cómo la analizamos hace un momento, tiene esta dirección. Y según nuestra referencia que tomamos, tiene la misma dirección. Si ven, la flechita está yendo hacia el mismo lugar, ¿no es cierto? Entonces, todas las corrientes que estén en la misma dirección que la referencia van a ser positivas, y todos sus elementos también. Y todas las corrientes que tengan una dirección contraria van a ser negativas, y los elementos por donde fluye esta corriente también van a ser negativos, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de ley de voltaje, todos los voltajes que cumplan esas condiciones van a ser positivos o negativos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, el voltaje de esta fuente tiene una corriente I1, y esta corriente I1, ¿qué pasa? Tiene la misma dirección que la referencia, las dos son antihorarias, por ende el voltaje de esta fuente va a ser positivo, ¿sí? Como en el primer caso analizamos voltajes de suministro, pongo 3, positivo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa con la fuente de voltaje? Que recuerden que estamos analizando primero los de suministro, de acá, de 2 voltios. ¿Qué sucede? Acá hay una corriente I2 que está fluyendo de manera horaria, contraria a nuestra referencia, que era antihoraria. Por lo tanto, va a ser negativa este voltaje, va a ser negativo, ¿de acuerdo? Y le pongo negativo, 3 menos 2. Esta fuente fue positiva porque la corriente que fluye ahí está como la referencia, y esta es negativa porque la corriente que fluye ahí está en contra de la referencia. Bastante sencillo, es una manera muy fácil de ver esto de las leyes de Kirchhoff, ¿de acuerdo? De igual forma, al otro lado, recuerden que esto funciona siempre y cuando yo utilice voltaje de suministro igual a voltaje de consumo. Si utilizo la sumatoria, ya tengo que analizar de otra manera, ¿no? Entonces, el voltaje de consumo, utilizando la ley de Ohm, sé que es corriente por la resistencia. Entonces me voy a la primera resistencia que tengo en mi malla 1. No se olviden que estamos trabajando en la malla 1. Es de un ohmio. Chévere, entonces escribo un ohmio, que es la resistencia. ¿Y qué corriente fluye por ahí? La I1, ¿no es cierto? Entonces 1 por I1. Pero ahora, ¿cómo sé el signo? De igual manera, tengo que ver que si es que esa corriente 1 está en el sentido y de manera, en este caso, antihoraria, como la referencia que yo estoy utilizando. Y sí, está de esa forma, por lo tanto es positivo. ¿Qué pasa con mi resistencia de 3 ohmios? En este caso, por aquí pasa una corriente I2, ¿no es cierto? Y esta corriente I2 va a ser la que me dé el signo. Sin embargo, mediante ley de Ohm, yo sé que el voltaje que va a darse en esta resistencia es de 3 por I2, por ley de Ohm, ¿no? 3 ohmios por la corriente I2. Pero la corriente I2, como les decía, está en contra de mi referencia. Por lo tanto, voy a tomar como negativo. Va a ser negativo ese voltaje que va a darse allí. ¿De acuerdo? Y así ya planteé mi ley de Kirchhoff, mi segunda ley de Kirchhoff, en la primera malla de este circuito. Reduciendo, operando, 3 menos 2, 1. Y aquí operando me queda I1 menos 3 I2, ¿no es cierto? Y esta sería mi segunda ecuación. Facilito. Para la malla 2. Ahora en mi malla 2 me olvido de todo lo demás, ya no hay malla 1, ya no existe. Ahora solo existe la malla 2, ¿no es cierto? Hago lo mismo, miro primero las fuentes para ponerlas a un lado. Y digo, la corriente 2 que está fluyendo por la fuente de 2 voltios está a favor o en contra de mi referencia.
y me doy cuenta que en este caso de la malla 2 está a favor. Se dan cuenta, es de manera antihoraria. La I2 también está de manera antihoraria, por lo tanto va a ser positiva. Y le pongo el 2 positivo. Ahora la fuente de 4 voltios que pasa por ahí, ¿qué está fluyendo? Está fluyendo una corriente I3, si se dan cuenta. ¿Y qué pasa con esta corriente I3? También está en el sentido de mi referencia, por lo tanto va a ser positiva. Y por eso le ponemos de manera positiva, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a los voltajes de consumo, a los que están consumiendo, que son las resistencias normalmente. Tenemos ¿cuántas resistencias? 1, 2 y 3. Comencemos por la resistencia de 3 ohmios. La corriente que fluye por ahí es positiva. ¿Por qué? Por la referencia, ¿no es cierto? Porque está a favor de la referencia. Entonces el voltaje sería 3 por I2. No se olviden que es voltaje de consumo igual a voltaje de suministro. Por eso tengo que multiplicar utilizando ley de Ohm. Y el signo sale de cómo esté la corriente respecto a mi referencia. Como está en el mismo sentido, es positivo. Para la resistencia de 0,5 ohmios, lo mismo, ¿no? Tomo resistencia por corriente para que me dé el voltaje, porque recuerden otra vez que estamos en segunda ley de Kirchhoff, que es ley de voltajes, ¿no es cierto? Entonces tengo que utilizar un voltaje aquí. Listo, entonces multiplicamos 0,5 por la corriente que fluye por ahí, que es I3, y el signo lo tomamos dependiendo de si la corriente que está fluyendo por ese sitio está a favor de nuestra referencia. Y sí, precisamente está a favor, por lo tanto es positivo. Por último, mi resistencia de un ohmio. Hago el mismo análisis. Un ohmio por la corriente I3 me da el voltaje. Y como veo el signo, veo si es que la corriente que fluye por ahí está a favor de nuestra referencia. Y sí, sí está a favor. Por lo tanto es positivo. Opero esto, 2 más 4 es 6, igual a 3 y 2 más 1 más 0,5, 1.5 y 3. Y he realizado la física. Eso es física. Plantear estas tres ecuaciones. 3, la 1, la 2 y la 3. Dime. Ya, ¿por qué? ¿Por qué se repite la corriente 3? Porque la corriente fluye en toda esta rama. La corriente siempre va a ser la misma en toda la rama. Entonces la corriente 3 va a ser la misma en todita esta rama, la que les estoy señalando. Recuerden que la definición de rama es el segmento del circuito que está entre dos nodos. Entonces voy a tener la corriente 3 en todos estos elementos. Sí, por eso la repetí aquí. Porque en un ohmio también está fluyendo la corriente I3. Igual en la fuente de 4 voltios y en la resistencia de 0,5 ohmios. Porque toda esta rama tiene la misma corriente. Solo al llegar al nodo se divide la corriente. ¿De acuerdo? Entonces también en toda esta rama tengo la misma corriente y en toda esta rama tengo la misma corriente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tengo mis tres ecuaciones, tres incógnitas. Eso es la física. Ahora vamos a aplicar la matemática. Te repito, ¿qué pasa? Que yo al llegar al nodo, a este nodo, se va a dividir la corriente I3 por la primera ley de Kirchhoff. ¿Qué me dice la primera ley de Kirchhoff? Que yo al llegar al nodo se divide la corriente y que su sumatoria es igual a 0. Entonces la corriente I3 llega acá, ¿no es cierto? Llega a este nodo y se divide en ¿qué? En corriente I1 y en corriente I2, cumpliéndose lo que también se cumple aquí abajo, que I1 más I2 es igual a I3. ¿De acuerdo? Entonces voy por acá y llego al nodo y tengo que dividirme, porque la corriente sí se divide a diferencia de voltaje, ¿no? Entonces se va por acá y se va por acá. ¿Sí? Ya, perfecto. Espero que ahí sí haya quedado más claro. Por último, voy a resolver el sistema de ecuaciones. Tengo tres ecuaciones, tres incógnitas, ¿no es cierto? Como les había dicho, en el ejercicio que está en la página de exactas, está resuelto por Gauss. Yo resuelvo por suma y resta. Ordeno I1 más I2 menos I3 igual a 0, que es la primera ecuación. I1 más I2 igual a I3. Paso el I3 acá a restar y me queda de esta manera. I1 más I2 menos I3 igual a 0. La segunda ecuación es I1 menos 3I2 igual a 1. Veamos. I1 menos 3I2 igual a 1. Y la tercera ecuación, 3I2 más 1.5 y 3 igual a 6. 3I2 más 1.5 y 3 igual a 6.
las ordeno. Donde no tengo incógnita dejo un espacio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque voy a sumar y restar. Y comienzo. La primera ecuación la voy a restar con la segunda. ¿Para qué? Para que se me elimine la incógnita y 1. Recuerden que lo que yo estoy buscando es que se eliminen las incógnitas de tal forma de tener solamente una y resolverla. Entonces se me elimina y 1 menos y 1, 0. Recuerden que estamos restando. Por lo tanto, como estamos restando, me va a quedar y2 menos, por menos, más. y2 más 3 y 2 es 4 y 2. ¿No es cierto? Pero yo quiero eliminar este 4 y 2 que me está resultando en estas dos ecuaciones. ¿Cómo lo elimino? Con el de acá. Entonces debo restar y multiplicar por 4 tercios. ¿Sí? Para que este se transforme en 4 y 2 y además lo esté restando. Entonces me queda 4 y 2 que me resultó de acá arriba, menos 4 y 2. Chao, 0. Recordemos lo que hicimos porque tenemos que hacer en todos los pasos lo mismo. Ya, se eliminaron mis dos incógnitas y ahora me quedan solamente estos elementos de acá. Menos i3 menos, acá no tengo nada, entonces no pasa nada, me queda solamente menos i3 menos esto de acá, ¿no es cierto? Me va a quedar menos i3 menos el 1.5 es 3 medios, que le escribí aquí, por 4 tercios, porque también tengo que multiplicar. ¿Sí? Entonces menos i3 menos 3 medios por 4 tercios y 3. Ya, utilicé ambas incógnitas de este lado. Igual, debo hacer lo mismo acá, ¿no? 0 no me interesa. Este menos sí, ¿por qué? Porque estoy restando. Resto menos 1, escribo menos 1. Y resto también menos 6 por 4 tercios. De esta manera ya tengo mi ecuación resultante, que es todo esto. Voy a operar. El 3 se va con el 3. El 2 se simplifica y me queda 2 y 3. Menos y 3 menos 2 y 3. ¿Es igual a qué? Acá simplifico el 6 con el 3. Me queda 2 por 4, 8. Menos 1 menos 8 menos 9. ¿No es cierto? Perfecto. Esto me queda al final 3 y 3 porque cambio el signo a todo. Es igual a 9. Por lo tanto, mi corriente 3 ha sido de 3 amperios. Y así he terminado la parte matemática. Ahí solo me quedaría, para encontrar las otras dos corrientes, reemplazar en estas ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, para yo obtener, ya tengo I3, para yo obtener I2, ¿dónde reemplazaría? Aquí, ¿no? Reemplazo I3 y ya obtengo I2. Ya tengo I2 y tengo I3, entonces puedo reemplazar en la primera o en la segunda, en cualquiera, y me va a salir la corriente I1. ¿Sí? Y eso es todo, chicos.